Amigos, qué gusto que nos acompañen. Si bien el año pasado la industria de la vivienda también tuvo problemas por el impacto de la pandemia, el golpe no fue tan severo como se esperaba. La colocación cayó 1.8%, dado las enormes necesidades que hay. La industria también puso de su parte la banca e instituciones como Infonavit, el Fobiste, la Sociedad Hipotecaria Federal. Obvio, no todos los segmentos salieron intocados igual y no todas las regiones. Si bien este 2021 no será el mejor año, se cree que el negocio podrá mantener su resiliencia. Esta noche nos va a acompañar, estará con nosotros Gonzalo Méndez Dávalos. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda. ¿Qué podemos esperar para esta industria? ¿Qué oportunidades se presentan? Lo invito a que se quede con nosotros. Sí, el tema de esta noche es la vivienda. Un rubro que reaccionó, se comportó mejor en el 2020 de lo que se esperaba, aún así números negativos, pero bastante resiliencia. ¿Qué podemos esperar para este 2021? Bueno, pues ya está con nosotros Gonzalo Méndez Dávalos, él es el presidente de la Canadevi, la Cámara de la Industria de la Vivienda. Gonzalo, muchas gracias por la oportunidad, como siempre, un verdadero placer. ¿Qué estarías viendo para este 2021 para la industria de la vivienda? Hola, ¿cómo estás, Alberto? Me da mucho gusto saludarte. Saludo a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues como ya hemos platicado en otras ocasiones, Alberto, el año 2020 fue un año complicado, complejo. La verdad es que no sabíamos cómo se iba a comportar la industria de la vivienda. Pensábamos que iba a ser un problema muy grave para esta industria, que no escapaba de la crisis y de la contingencia sanitaria y la muy grave crisis económica que veíamos venir. Y pensábamos que iba a ser un año muy complejo. Afortunadamente, no lo fue de esta manera por varias razones, como te he platicado. La primera es porque primero las tasas de interés son muy competitivas, las más competitivas en los últimos 20 años, que rondan de entre los 7.70% al 9%. La segunda situación es, como bien dice ONU Habitat, la vivienda fue la principal línea de contención para resguardarse y para tomar la sana distancia. Y la vivienda, como bien lo conocemos, no solamente se convirtió en un sitio para descansar y para estar en familia, también para trabajar. Entonces, la gente que afortunadamente no perdió su trabajo y que tenía necesidad de una vivienda, pues ejerció su crédito hipotecario. Esa es la segunda razón. La tercera razón es evidentemente la gente también que conservó un poco de recursos depositados en la banca, pues apreció con mayor contundencia que era el momento de invertir en un patrimonio para evitar que la vivienda de alguna suerte incrementara su valor, y decidieron ejercer sus recursos. Entonces, el año anterior, el año 2020, fue un año que se comportó mucho mejor de lo que esperábamos. Apenas tuvimos un decrecimiento del 1.2% en cuanto a la absorción de vivienda nueva comparado con el año inmediato anterior. Ahora bien, la pregunta que me haces, ¿qué esperamos para este 2021? Pues mira, primero tenemos el temor que la economía se comporte de una manera donde no haya más pérdida de empleos, y si el ritmo de la economía va bien, pues entonces tendremos un año también donde la gente siga ponderando el adquirir un patrimonio, el comprar una vivienda, y pensaríamos que estaríamos un 3 o un 4% arriba de lo que alcanzamos el año de 2020. Entonces, esta industria seguirá comportándose como una industria resiliente que genere empleos y que genere bienestar y dinamismo económico, Alberto. Gonzalo, ¿y qué tipo de vivienda es la que se ha desplazado preferentemente en este entorno con la pandemia, con la crisis? Mira, Alberto, la vivienda que se ha comportado de mejor manera es la vivienda tradicional, que va desde los 500,000 pesos, pasando por la vivienda media residencial, que va entre los 800, 1.200.000 hasta 2 millones de pesos. Esta vivienda ha tenido un excelente comportamiento en todo el país, y es la que ha soportado el crecimiento que hemos tenido durante el año inmediato anterior y en este mismo año también, Alberto. La vivienda de interés social, esa sí no le ha ido muy bien, ¿verdad, Gonzalo? Esa le ha ido muy mal, Alberto. Desafortunadamente, esa vivienda no hemos podido superar las condiciones en las cuales debemos entregar. No ha habido los mecanismos financieros adecuados para que se ajuste la capacidad de crédito de los derechohabientes con la oferta de vivienda que tiene el país. Desafortunadamente no hemos sido capaces de generar la oferta suficiente para poder llegarle a este mercado. Hay que trabajar mucho en esto.
Gonzalo, y entiendo que también pues, el crecimiento de la vivienda no ha sido parejo. Hay algunas zonas que le ha ido mejor que otras. ¿Cómo está esa situación? Porque, digamos, esto también no es una muy buena señal y representa obstáculos, ¿verdad? Para pues, el crecimiento más parejo de la vivienda en todo el país, ¿verdad? Así es, Alberto. Fíjate que se ha comportado de manera muy diferente. Yo te diría que los estados del norte del país, esos están con un crecimiento muy atractivo, con un impulso en esta industria de manera sobresaliente. Inclusive cumplieron sus objetivos por encima de sus pronósticos prepandémicos, como son estados como Nuevo León, como Chihuahua, como Tamaulipas. Son estados que les fue muy bien, como Sonora. Estados también donde es el corredor del centro occidente, desde Jalisco, pasando por Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, se han comportado muy bien. También van un 2, un 3% arriba de sus pronósticos prepandémicos. Estos estados son los que han soportado el crecimiento de la industria de la vivienda. También estados como Michoacán, Veracruz, Puebla, estos estados salieron más o menos en línea con lo que habían previsto previo a la pandemia, pero estados muy mal, desafortunadamente son los estados que su actividad preponderante es el turismo, como es Quintana Roo, la Riviera Maya. Estos traen una caída pues de alrededor del 50%. Entonces esto hace pues que la industria de la vivienda no haya tenido un comportamiento superior a lo que habíamos previsto previo a la pandemia. Como te lo mencionaba, alcanzamos un decrecimiento del 1%, pero sí ahí hay un desbalance. Los estados del sur-sureste, pues mal, desafortunadamente. Así es que debemos trabajar mucho para que, como bien lo dices, haya un ponderado que todos los estados pudieran estar en una actividad similar. Ahora, pues es de celebrar, Gonzalo, el que pues, esté creciendo la industria de la vivienda por los déficits que se tienen, que pues, son recurrentes, y sobre todo porque ya sabemos lo que no construya la industria formal, al final de cuentas lo va a construir las familias de manera informal, poco a poquito, en las condiciones que no son las más adecuadas. Por eso es tan importante. ¿Qué verías para este año para la industria? Digamos, ¿cuál sería el comportamiento en esta parte de desarrollo desbalanceado en cuanto a la vivienda de interés social que no camina, la media que sí camina? ¿Qué verías? ¿Cuáles son el comportamiento que se espera para el resto del año? Bueno, mira, Alberto, como hemos platicado en otras ocasiones, el país tiene un déficit de vivienda. Hay que hacer 9.2 acciones de vivienda durante los próximos años. Y si nos ponemos a pensar que se hacen 650,000 nuevos matrimonios, entonces este déficit aumenta, va aumentando. Y como te platicaba también, se hacen casi previos a la pandemia, casi 1 millón de acciones de vivienda por año, de los cuales la industria de la vivienda, la industria formal, apenas hace aproximadamente 350,000 viviendas. Lo que quiere decir es que el resto las hace el pueblo de México como va pudiendo, poco a poco. Y desafortunadamente mucho de eso se hace de manera desordenada en zonas de riesgo donde hay un problema serio. Te doy algunos datos. Según el IMSS, el desorden urbano le cuesta al Estado mexicano cerca de 968,000 millones de pesos. Esto es algo así como el 6% del Producto Interno Bruto. Y te doy otro dato también que es muy alarmante. Este país se generan 90,000 lotes que son irregulares por año. Entonces, por eso es tan importante que la industria de la vivienda tenga un mayor impulso, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social, y para buscar el ordenamiento y crecimiento sustentable y sostenido de las ciudades. Entonces, me parece que hay un gran reto de cómo vamos a ser mucho más profundos en la solución de los problemas en la vivienda en el país. ¿Qué hace falta, Gonzalo, para que la vivienda crezca más a prisa? ¿Qué necesitamos? ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Bueno, me parece que hay un gran pendiente para atender a los mercados de los no afiliados. Pensamos que de esos alrededor de 10 millones que hay que hacer de vivienda, la mitad está en este segmento. Es gente que no cuenta con seguridad social, que no está inscrito ni en el Infonavit ni en el ISSSTE, y sobre todo para gente que gana entre los 7,000 y los 20,000 pesos. Hoy no hay un mecanismo financiero adecuado para poder llevarle una solución hipotecaria a esta gente.
Entonces, me parece que ahí hay que trabajar de manera contundente con la Secretaría de Hacienda, con la propia Sociedad Hipotecaria Federal, para instalar mecanismos donde hubiera garantías al frente para que las instituciones de la banca comercial se animen a prestarle a esta clase, a este segmento de la población que no tiene una seguridad social, pero sí tiene capacidad de pago en estos rangos, y que de alguna suerte, con una garantía, como lo menciono al frente, que pudiera dar la Sociedad Hipotecaria Federal, apoyado por Hacienda, los bancos pudieran otorgar este tipo de créditos. Me parece que ahí nos falta construir mecanismos adecuados para poder llegar a esta población. Me parece que, bueno, también se han dado pasos muy importantes desde el Infonavit. Te quiero comentar que ya hay visos de que podemos atender este tipo de población. ¿Por qué? Porque recientemente, en la reforma que fue aprobada, donde parte de la reforma se va a atender a las subcuentas de vivienda no activas. El Infonavit tiene 64 millones de cuentas, de las cuales solo 20 son activos y 44 son derechohabientes que alguna vez cotizaron, pero que no son activos, y ahí van a poder disponer de su subcuenta de vivienda para ejercer un crédito hipotecario para una vivienda existente o una vivienda nueva. Y bueno, pues ahí se ampliará la gama de posibilidades para el pueblo de México para ejercer una hipoteca, y esto le dará una solidez al mercado inmobiliario e hipotecario muy importante desde el Infonavit. Para ese sector que pues no es formal, para ese sector que está, digamos, que recibe pero no lo puede comprobar, ¿se visualiza algo? ¿Vendría algo inmediato después de las gestiones que han estado realizando, Gonzalo? Sí, sí lo estamos viendo. Te platico, Alberto, que estamos en comunicación. En el pasado Encuentro Nacional de Vivienda acordamos con el propio secretario de Hacienda instalar mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda, con Sociedad Hipotecaria Federal, para impulsar mecanismos de esta naturaleza, mismos que ya estamos prontos a empezar a trabajar para ver si de cara al segundo semestre de este año pudiéramos encontrar alternativas de solución para entregarle a este segmento de la población soluciones como la que estamos mencionando, Alberto. Ya por último, Gonzalo, ¿cuál es la situación de las empresas después de un año tan complicado como el 2020, este 2021 que no ha sido fácil? ¿Cómo están las empresas? ¿Desaparecieron? ¿Cerraron algunas empresas? Mira, afortunadamente no tenemos noticias de nuestra industria que haya sido un problema generalizado. La realidad es que sí te digo que hemos sorteado con fortuna esta situación compleja. ¿Cómo están? Bueno, están todas necesitando, la mayoría necesitando de fuentes de financiamiento. Hoy hay recursos a través de Sociedad Hipotecaria Federal, de la banca, y lo que desearíamos es que el análisis que han hecho los bancos para otorgar créditos y puente para la construcción de vivienda, que pudieran ser más agresivos, que pudieran tener mayor entusiasmo la banca, porque sí hemos encontrado algunos desarrolladores medianos y pequeños que han tenido cierta complejidad para accesar a los recursos de parte de la banca. Alberto, te comento también que parte de lo que tenemos pendiente es buscar con mayor eficiencia, con mayor profundidad, que haya financiamiento para todos los desarrolladores. Hemos visto cierta complejidad para los desarrolladores pequeños y medianos para accesar a créditos puente a través de la banca comercial. Yo te diría, nuestro próximo consejo estará con nosotros, tal pareciera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, a quien hemos invitado para platicar precisamente de esta circunstancia. Quiero decirte que nuestra industria es una industria que necesita cantidades muy importantes de recursos, y esta la conseguimos a través de Sociedad Hipotecaria Federal o de la banca para poder tener nuestra actividad industrial y poder generar a estos créditos que nos permiten construir la vivienda de los mexicanos. Bueno, pues Gonzalo, muchísimas gracias, te agradezco mucho el que nos has permitido platicar esta noche acerca de un tema tan importante, el tema de la vivienda. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Alberto, te mando un abrazo. La vivienda es importantísima desde el punto de vista social. Todos necesitamos un techo. Hay un enorme déficit y qué mejor que se cubra con la vivienda formal bien construida. Además, dicha industria es relevante en lo económico, aporta el 6% del PIB, genera 2.5 millones de empleos y mueve 37 de 42 ramas. Así que es muy bueno que gradualmente recupere su paso. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.